Jorge Luis seguramente nos va a contar un poco más sobre sus orígenes. Él es oriundo del lago, y la peculiaridad que tiene Jorge es que se conoce como la palma de su mano cada uno de estos sitios sagrados, que no todos son extremadamente conocidos o recorridos, pero que él ha ido conectando muchas personas de diferentes países, de diferentes orígenes, y lo que yo admiro mucho también de diferentes creencias, porque Jorge no se ha quedado con una sola línea de explicación o un solo tipo de creencia, sino que se ha abierto a recibir a personas por el hecho profundo de conectarlas con la energía del lago, la energía de esos lugares, y a eso se dedica Jorge. Él ha hecho muchas cosas, pero como guía turístico y como empresario también de la región, lo que él viene haciendo hace muchas décadas es recibir a peregrinos que llegan al sitio, darles cobijo allí en las alturas, y hacer que visiten estos sitios sagrados y conectarlos a través de la sabiduría que él ha recopilado de su familia, de sus ancestros y de los distintos maestros del lago con los que él ha ido trabajando, y eso mismo lo lleva por distintas partes del mundo. Ha viajado por cual rincón se les ocurra, tiene las anécdotas más exorbitantes de los países en los que uno menos pensaría que les interesaría la tradición andina o aprender algo de los Andes. Ahí ha estado Jorge enseñando. Tiene una conexión muy grande con el lago, y lo transmite esa energía muy bien. Es una energía nueva, es diferente, y por eso queríamos también traerlo a este espacio. Ahora sí, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano. A ver, Jorge, creo que no, pero disculpa, creo que estás en mute. Pensé que era yo nomás que no te estaba escuchando. Estás en silencio el microfonito. Ah, ya. Ahí está, ahora le puedes dar. Ahora ya le piqué. Ahí está. Sí, yo ya estoy aquí. ¿Me escuchas ahora? Te escucho, Muy bien. Jorge. ¿Cómo estás, Decía, hermano? un abrazo solar, apreciado Francisco. El abrazo solar, pues, es una expresión de tu sol interior, de tu alma. Es el abrazo caluroso, afectuoso, optimista por la vida. En realidad, cuando entendemos de lo que se trata, la presencia del Padre Sol en cada uno de nuestros corazones, seguramente vamos a poder uh, experimentar diferentes aspectos del Padre Sol. Entonces, el abrazo solar, el saludo solar, es reconocer esa luz en cada uno de nosotros y ver que todos somos hijos del Sol. Y precisamente este sagrado lago es la cuna de los hijos del Sol. Hablar del lugar de nacimiento de lo que es la cultura peruana, pero no solo peruana, fíjate. Si en Latinoamérica estamos orgullosos de algo, es de la cultura inca, de la cultura de los hijos del sol. Si en el mundo estamos hablando de culturas madre, vamos a siempre mencionar una de esas pocas culturas madre, el lago sagrado, la cultura inca, y todo lo que ha significado las culturas pre-incas. Obviamente se conoce muy poco porque muy poco hemos difundido y hemos olvidado reconocer nuestras raíces. Gracias por esta oportunidad de podernos reconocer, de poder recordar y de poder realmente sentir que esa presencia luminosa del espíritu inca está en cada uno de nosotros. Excelente, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Ahora mira, la mayoría de los extranjeros, la gente ha escuchado hablar del Titicaca. La mayoría de nosotros, así no sepamos nada de tradición andina, sabemos que el Titicaca es un gran lago en la altura del Perú y de Bolivia. Pero la atención se pone, o el foco se pone, tanto a nivel turístico como a nivel de los estudios que hacemos de las tradiciones, de los maestros que han ido apareciendo en las últimas décadas, maestros de sanadores de tradiciones antiguas, se pone en el Cusco, por razones bastante obvias, bastante históricas. La gente empieza a viajar a Cusco, se interesa en aprender más de estos maestros, en recorrer los apus, los sitios sagrados, recibir las iniciaciones
si empezamos a explicarle a alguien qué es el lago Titicaca, ¿no? Tanto en el mito como en la experiencia de la persona que acude a este sitio, ¿por dónde empezaríamos para nutrir y para informar más a la gente de su importancia? Yo creo que siempre podemos remitirnos al mito, a la leyenda, y vamos a encontrar que todas las leyendas nos van a indicar el lago sagrado como la cuna del primer Inca. Vamos a encontrar que las leyendas primigenias, cuando se refiere a Huiracocha, van a mencionarlo el lago Titicaca. Obviamente, algunas leyendas no como Titicaca, pero sí el mismo lago sagrado, como Huillimarca, como el lago de Chucuito, el lago Grande, bueno, diferentes épocas, diferentes nombres. Pero hay algo vital, es que es el lago de los orígenes. No se explica las culturas pre-incas sin el lago Titicaca, sin el lago sagrado. Y entonces, cuando tomamos la más importante, es la de los primeros incas. Y hablar de los primeros incas, estamos hablando del gran Manco Cápac, Mama Ocllo. Y Manco Cápac probablemente es el personaje más famoso de nuestro continente. Pero nos hemos olvidado un poco de él, ¿verdad? Y entonces, para poder ensoñar, visionar, dirigir, comenzar el linaje de los Cápac Cuna, porque ese es el linaje real de los hijos del sol. Porque ser hijo del sol significa ser un Cápac Cuna. Y bueno, ¿qué es ese Cápac? Ese Cápac precisamente es el poder real. Todos los otros poderes son efímeros. El poder real, me refiero al poder de la luz. Y es precisamente el nacimiento de la cultura de la luz. Aspectos que lo hemos abandonado, es decir, hemos ido por las ramas y siempre que vamos por las ramas y nos acercamos a los tallos y nos acercamos a las raíces, vamos a encontrar que todo el misterio, el secreto se encuentra en las raíces. Y entonces, cuando comenzamos a desempolvar un poco muchos de estos mitos, vamos a encontrar que la raíz, la semilla, está precisamente en el sagrado Titicaca. Y aquí es esa semilla de luz, es ese sol interior que comienza a despertar en este nuevo tiempo. Es muy curioso que las grandes civilizaciones del mundo, las civilizaciones madre, las culturas madre, han tenido siempre ciclos. Casi todas las culturas han tenido ciclos que han llegado a su cumbre, luego han bajado, han vuelto a subir, y así sucesivamente. Y este no es una excepción. Nosotros estamos convencidos que probablemente ya no estaremos con la misma vestimenta de antaño. Estamos comenzando a ese recordar, estamos renaciendo con esa misma esencia. Cuando nos preguntamos, ¿los incas fue hace más de 500 años o está viva esta cultura? Vamos a encontrar que esta energía no descansa, es una energía que está permanentemente evolucionando, pero no necesariamente obligatoriamente. Es decir, quienes optan por encontrar la esencia, encontrar las semillas, encontrar las raíces de nuestra cultura ancestral, seguramente con mucha facilidad. Hoy en día pueden encontrar esos secretos, esa medicina, esa luz que nos permite la lucidez para tener una vida más armónica, más sabia.
Muy bien, amigo. Y antes de los incas, como tú mencionabas, la gente conoce, así como conoce más el Cusco, conoce más los incas, pero cuando uno vive y transcurre por estas tierras, empieza a ver la diversidad de civilizaciones, de creencias que existían, y cómo todas esas raíces llegan, ¿no?, a un punto que son las prácticas, las vivencias de las comunidades actuales, tanto sea en el Titicaca, como en Cusco, como en el centro, norte del Perú. Pero ¿cuánto vestigio hay de estas civilizaciones antes de los incas también? Y cómo es esa conexión que desde Tiahuanacu a los Pucara, que están tan vivos en esta zona. O sea, el mito sitúa el nacimiento de la civilización de los incas en el lago, pero también alrededor del lago están todos los padres de los incas, o los que han estado antes de los incas, y tanto sus sitios como sus historias, como su energía, como tú dices, aún está presente, está viva en estos espacios, ¿verdad? Efectivamente, tenemos culturas extraordinarias como Pucará o Pucará, la cultura tiwanaku, antes de ello Chiripa. Bueno, hay muchos reinos regionales, dicen los arqueólogos, post-Tiwanaku, post-Pucara, incluso Wari llega a las proximidades del Titicaca, pero las culturas un poquito antes de lo que es Inca, podemos hablar de los Lupacas, los Lupijaques, o los Pacajaques, los Pacajes, pero ya estamos entrando a otros idiomas, mejor dicho, estamos hablando del Puquina, ya no necesariamente solo del Aymara, pero de pronto te vas a encontrar con una grata sorpresa de que en el altiplano no solo se hablaba Aymara, se hablaba el Puquina, además del quechua. Se hablaba el Uruquilla, que llaman algunos, y entonces vamos a encontrar que hemos estado un poco despistados al creer que toda la etimología o la raíz de las palabras solo estaba en quechua. Algunos decían solo en aymara porque es más antiguo, pero de pronto algunos estudiosos comienzan a develar de que hay una cultura muy profunda que es que está en el idioma del lago Titicaca, el Puquina, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, de Titi, ti como sol, y Titi sería el sol de soles, es decir, el lugar de conexión del sol de soles. Es decir, cuando nosotros entendemos Huaca como Hua, ¿no? Como lo misterioso, y la Ka, Huaca. La Huaca es en sí el lugar de encuentro de lo visible y lo no visible. De igual manera, esta gran Huaca, que es el lago Titicaca, nos va presentando unas fuerzas telúricas, cósmicas, multidimensionales. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra cultura, la entendemos desde un punto de vista occidental. Decimos, esta construcción fue hecha para esta función, porque esa es la forma como en Europa se hacían las construcciones, ¿verdad? Una construcción se hacía para templo, o otra construcción para, por decir, hospital, o otro para vivienda, cada construcción completamente diferente y un solo uso. Mientras que en esa concepción multidimensional tenemos estructuras que no necesariamente cumplen una sola función. Entonces, eso ya es comenzar a entrar dentro de un plano distinto, de un modo de pensar, de un modo de ver la vida distinto a lo que viene de Europa. Y es que aquí en los Andes nosotros entendemos que hay dos fuerzas fundamentales, dos vitalidades, podemos decir. La vitalidad del Causa y Pacha y la vitalidad del Kanak, ¿no es cierto? Y este Kanak precisamente es
la energía cósmica, esa energía ordenadora, esa energía que algunos podrían llamar planificadora. Hay una inteligencia, hay una profundidad en esta energía que muchas veces la llamamos el misterio. Simplemente decimos coincidencias. Y precisamente cuando tú mencionabas de que habías pedido al lago, de repente podemos encontrar, si por alguna razón del cosmos, ¿no es cierto?, era de pronto algo que debería suceder y se da. Obviamente, ¿con quién hablas, no? ¿De dónde salen esas fuerzas? ¿Cómo se van dando este encuentro de encuentros? Y es precisamente estos lugares de poder donde se puede acceder, como quien dice, a estos campos cuánticos, ¿no? Para poder materializar algo que nosotros con una mente racional no lo podemos entender, no lo podemos dar una lógica de cómo suceden las cosas. Por esta razón es que para muchas experiencias decimos, ¿por qué, cómo, cuándo, para qué? Pachayachacha, ¿no es cierto? Pachayachacha es uno de los nombres de la divinidad, ¿no?, que nos dice que es por alguna razón del cosmos. Por ejemplo, que estamos conversando en este momento, en este nuevo Pachacuti, en este nuevo Wilcacuti, conectándonos con Europa, con Norteamérica, con Sudamérica, pero fundamentalmente conectándonos con nuestro propio corazón. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estas fuerzas, se van materializando en estructuras. El diseño arquitectónico no es solamente en relación al hombre como hoy en día la arquitectura se da. Por ejemplo, en arquitectura siempre se dice que el hombre es la medida fundamental. En este caso, la medida es la conducción de energía vital, la conducción y la incorporación de diferentes fuerzas telúricas, de diferentes fuerzas cósmicas, para poder lograr mayor vitalidad, para poder lograr alimentar el alma, para poder permitir de que estas energías nos beneficien en nuestro proceso de evolución. Desde esa perspectiva entendemos que los hijos del sol no somos solo aquellos hombres nacidos en torno al lago Titicaca o en las áreas andinas, sino en todo el mundo. Nadie tiene ese derecho de ser el dueño, ¿no?, de ser hijo del sol, sino todos estamos en ese proceso. Y este proceso... Discúlpame que te interrumpa, pero es que me parece fantástico lo que estás compartiendo. Me gustó mucho cómo iniciaste y después desarrollaste diciendo que estos sitios son los espacios de encuentro de lo visible con lo invisible. Y aquí he puesto una foto en pantalla, no sé si la estás visualizando. Sí. Sí la puedes ver, ¿verdad? Aquí podemos, por ejemplo... Es una foto tuya, ¿verdad? Sí, discúlpame, yo lo que quería preguntarte es, para alguien que, porque la frase es preciosa, tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, y las personas también en su corazón saben de lo que estamos hablando, pero si yo llego a uno de estos sitios, ¿ya? Desde nivel experiencial, más allá del mito, que es muy importante, de las comunidades que hay allí, de las tradiciones, pero a nivel de experiencia, ¿qué significa desde ti esto del encuentro de lo visible con lo invisible? O sea, ¿cómo sientes tú lo invisible? ¿Cómo se te manifiesta a ti en tu cuerpo, en tu energía, en tu vida? Precisamente vamos a ver en muchos lugares, como en este lugar, por ejemplo, tenemos 3 escalones en el lado derecho de la foto, ¿verdad? Y en muchos lugares, para comenzar, vamos a ver 3 escalones que nos van a demostrar, en algunos hasta 4, que en realidad son puentes, ¿no es cierto? Y todos estos puentes nos permiten conectar con diferentes planos de manifestación, con los diferentes cuerpos.
Entonces, cuando nosotros estamos solo en la mente, estamos tratando de tratando de entender con un pensamiento racional, lógico, de cómo y para qué se construyó esto. Pero estamos basados en una experiencia una experiencia monotemática, entendiendo que las construcciones tienen una función, una sola función. Pero cuando nosotros comenzamos a ver estos espacios, vamos a encontrar primero que las orientaciones tienen un rol fundamental. La ubicación en torno al lago Titicaca, esta relación con la gran Mamacocha es fundamental. Tú no experimentas el lugar si no has experimentado esta presencia sagrada de la gran Mamacocha, lo que te lleva a conectar con tu cuerpo emocional. Entonces, comienzas a ver cómo están tus sentimientos. Obviamente, los procesos se pueden dar desde diferentes ángulos. Es decir, llamamos lugar de poder. ¿Por qué lugar de poder? Porque estos lugares tienen esa luz, esa energía que te permiten liberar las energías que no pertenecen a la luz. Porque tú, para acabar con la oscuridad, no vas a moverlo con más oscuridad, no lo vas a mover con más miedo, con más temor. Tú vas a moverlo con más luz. Solo con la luz tú puedes acabar con la oscuridad. Y entonces puedes impactar seriamente en la percepción que tienes acerca de ti, de tu vida, de la vida en general. Un aspecto fundamental, el tema del cuerpo emocional, el tema de las energías pesadas. Otro aspecto es que en este lugar tú puedes abrir tu semilla, puedes sembrar, puedes permitir que comience a germinar, puedes permitirte abonar, puedes permitirte florecer. Obviamente hay semillas que están en diferentes estadios y obviamente habemos ya muchos de los que caminamos en estos tiempos, ya estamos en pleno proceso de florecimiento. Y entonces estos lugares nos permiten abrir esos dones, abrir esos pétalos, como les gusta decir a nuestros abuelos. De lo que se trata es de florecer. ¿Te acuerdas que muchas comunidades andinas hoy en día han adoptado llamar a nuestro continente el Abya Yala, ¿verdad? Y ese término en sí no es del lago Titicaca, ni siquiera alto andino, pero sin embargo en todos los Andes se usa. Y conversando con unos maestros que venían de la parte norte, por Ecuador, incluso por Colombia, Panamá, cerca ahí, los cunas decían que Abya Yala venía a significar la tierra del florecimiento permanente. Y entonces ahí es cuando comienzo a entender a profundidad esto que en los mitos y las leyendas nos dicen de que nuestro objetivo es florecer. Comencé a entender, primero yo creía de que se trataba que este era el continente de tierra fértil. Y es lo correcto, es tierra fértil. Se entendía de alguna manera, alguien me decía, mire, es que antes era todo floreciente. Y cuando comenzamos a entender desde ese positivismo de la luz, no es que fue, siempre puede ser. Y cuando entendemos que vamos a florecer, es que visualicé como una ensoñación de que este es el continente donde todos los seres humanos florecemos y hacemos esta tierra real del Abya Yala. Y es que el florecer significa que tú te has finalmente conectado con la madre tierra, estás consciente de que permanentemente estás nutriéndote con ella y
todos los días está siempre buscando al Padre Sol. Entonces, vemos un aspecto del tema emocional, vemos el tema de los sentimientos. Nosotros, cuando estamos en la ciudad, yo mismo que vivo en el lago Titicaca, en estos tiempos frecuentemente en viajes por grandes ciudades, nosotros tendemos a distraernos muy fácilmente. La mente nos puede llevar a acostumbrarnos a ritmos de vida que olvidamos la magia de la naturaleza genial, la magia de cómo nos habla la Madre Tierra a través de su belleza. Y entonces cuando estamos en este lugar, podemos nosotros con mucha facilidad abrirnos, permear que estas energías sutiles la podamos recibir. Pero para poder recibir es sumamente importante vaciar aquellas energías que no están clarificadas y poder ser un contenedor más amplio, más efectivo, más poderoso. Otro aspecto importante es que desde estos lugares de poder, nosotros podemos accesar al cosmos en su totalidad. Cuando nosotros comenzamos a caminar, por ejemplo, hay unas escalinatas que alguna vez un maestro me llevaba por este camino en un atardecer casi en la noche y comenzamos a llamarla el camino a las estrellas. Hay una similitud grande con la isla del Sol, con lo que es la casa del Sol, la casa de la Luna, la casa de las estrellas. Es decir, el sitio mismo como un lugar de anclaje del cosmos. Acordémonos que muchos de los lugares de poder no solo tenían estas funciones ritualísticas, pero también eran lugares de anclaje de los ahayus del cosmos. Por ejemplo, hay ¿Cómo es lugares... esto, Jorge? A ver, eso, anclaje de los ahayus del cosmos. A ver, explícanos un poco más. Hay palabras bien interesantes ahí. Sí, el ahayu es el alma, el espíritu. Hablamos por lo general de dos ahayus, el iska ahayu, el hacha ahayu. El iska ahayu es tu ahayu personal. Este ahayu personal es tu alma, es tu espíritu personal. Pero el ahayu grande se puede conectar fácilmente, está conectado. Lo que sucede es que nosotros nos hemos comprado la idea de que estamos separados, pero eso se produce en la época de la colonia, ¿verdad? Pero nuestros ancestros sabían perfectamente que está conectado todo, absolutamente todo. Y cuando vemos estos escalones, estas patapatas o estas tipo terrazas, son como cuerdas que nos conectan con el cosmos. Y cuando encontramos los sitios de anclaje de las estrellas, ¿qué estamos haciendo? En vez de estar mirando hacia arriba, ofreciéndole, soplando pétalos de flores, hojas de coca a las estrellas, los soplamos a través de ellos, pero hacia el recinto donde es el lugar de anclaje de esta presencia de las estrellas. Y para ello, obviamente, cada tradición, cultura, si hablamos de los lupacas, pacajes, incas, en esta época, ¿con qué nos estamos conectando? Cada maestro tiene su conexión principal favorita, pero nosotros siempre podemos sentir cuando estamos conectados con nuestro sol interior, con nuestro corazón, cuando comenzamos a quietarnos, cuando comenzamos a conectar con el Iska Amuki. El Amuki es el silencio. Con el Hacha Amuki, el gran silencio. Entonces comenzamos no solo a percibir, sino a sentir que no hay tal separación. Y sentir es una de las más grandes emociones de esa unidad. Y entonces tú no necesitas ir para allá.
simplemente ya estás allá. Y de pronto comienzas tú a agradecer esas energías lumínicas que te están ayudando a expandir. ¿Qué cosa expandimos? Fundamentalmente nuestra conciencia. Es precisamente este tiempo en el que los ahayus de todas las fuerzas del cosmos están al servicio de la luz, ingresando a este nuevo Wilcacuti. Y precisamente es el término más acorde que tenemos que revisar, tenemos que vivenciar el Wilcacuti, el Wilca como lo sagrado. Todo lo que comienza con Wi es sagrado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la Wifala, ¿no es cierto? ¿Qué es la Wifala? La Wifala son esas banderas multicolores. Wifala, eso significa que lo sagrado está flameante. Tenemos la Huilancha, ¿no? La ceremonia de la ofrenda de la llama, por ejemplo, esa sangre de la llama cuando se ofrenda. Tenemos el Wiñay Marca, la ciudad eterna. La ciudad eterna, lo sagrado eterno. O en el camino inca también hay un lugar, se llama Wiñay Huayna, siempre joven, sagrada. El estado de conciencia del espíritu es permanentemente joven. Entonces, todo lo que es como Huiracocha, es sagrado. Aquí nosotros, en estos lugares de poder, podemos conectarnos con lo que significa ese Wilca Cuti, el retorno a lo sagrado, que no es sino el retornar a la divinidad, a la luz, al sol, porque Wilca, recuérdate que la puerta de Aramumuru, que se llama hoy en día de esa manera por algunas personas, eso se llama originalmente Wilca Uta. Entonces, Wilca Cuti, Wilca Uta está relacionada. Wilca es lo sagrado, Wilca es el sol, Wilca es la luz, Wilca es lo divino. Wilca Tata, Padre Sol, ¿no? Entonces, estos lugares nos devuelven lo que somos en esencia, si nosotros nos rendimos a esa luz. Pero todo comienza siempre liberando las energías pesadas, liberando las energías. Para ello siempre tenemos las ceremonias, pidiendo permiso, ofrendando. Y tú sabes todo ese camino tan hermoso que en las diferentes naciones se tienen como tradición el ofrendar, esa reciprocidad. Todo Jorge, fluye. si me permites, qué bonita descripción de lo que es el Wilca, el anclaje de la Hayu. Qué importante todo esto que estás mencionando, que para muchos es terminología nueva, o están profundizando en la terminología también. Si me permites, comparto un poquito la experiencia que he tenido en este sitio para transmitirle a las personas también lo que es trabajar en estos lugares, recorrerlos contigo también. Hemos estado hace unos meses atrás, yo ya había estado en el lago Titicaca repetidas un par de veces anteriormente. Mi trabajo se había centrado más en lo que es el estudio de los sitios de Cusco, el trabajo con los maestros de Cusco, pero había algo que me estaba llamando del lago Titicaca, como pasa con muchos, pero se vino la pandemia, pasó mucho tiempo, y mi primer viaje que he hecho fuera de Lima, post pandemia y todo, ha sido aquí al lago Titicaca, y también por un llamado contigo. Y yo sinceramente no sabía del todo qué esperar. Ya había trabajado en lugares sagrados del lago Titicaca, pero no habíamos trabajado tan directamente así contigo o con un grupo de personas y demás. Y el primer lugar al que fuimos es este que están viendo en la foto. Entonces yo estaba con la energía abierta a experimentar lo que se presentara, ¿no? Cuento esto un poquito para que gente también, esto del encuentro del espíritu con lo invisible, o sea, con nuestro cuerpo, con el espíritu de lo invisible, a través de estos sitios sagrados, como lo está comentando Jorge,
también para que ustedes vayan sintiendo eso. La voz de Jorge nos va metiendo en esos lugares, de hecho, tiene esa capacidad él de ir metiéndonos en los sitios, pero cuando hemos llegado a este espacio, él ha dicho, bueno, recorran libremente. Y para mí estos sitios sagrados merecen un respeto profundo que nace de un lugar no solo de una búsqueda de una comprensión intelectual, como decía Jorge, sino de la búsqueda de una conexión sincera con el espacio que se está recorriendo. Y el reconocimiento que quienes hayan sido las personas que han diseñado esto, porque ni siempre sabemos quiénes exactamente han sido o por qué exactamente lo han hecho. Gran parte de las cosas que podemos decir intelectualmente pueden llegar a ser suposiciones inclusive, pero lo que uno vivencia dentro del espacio, subjetivamente hablando, y a nivel de grupo, también trabajando con un grupo, eso sí que es algo que uno vivencia en el momento, siente y es en el momento. Eso para mí es lo más importante y siempre recalco a las personas que toda investigación, toda conexión del plano del entender el conocimiento intelectual es importante para poder dar una estructura y para poder explicarlo como está haciendo Jorge ahora, como estoy haciendo yo, pero lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes sobrepasa los límites de la palabra o los límites y entra en ese mundo de lo invisible. La palabra para nosotros es lo visible, lo que comprendemos, pero cuando uno entra en estos espacios, entra abierto, entra en el mundo del invisible. Entonces, cuando hemos ido con Jorge, algo que me pareció bonito de su trabajo es que él da la libertad de que la gente recorra el espacio, ¿no? Hace una explicación y da la libertad, abre la puerta. Y yo venía con todas mis cargas de la pandemia, todos los rollos que uno ha acumulado en este tiempo adentro de casa, ordenando tantas cosas de la vida, de la familia. Y he empezado a entrar acá y he empezado a sentir cómo yo quiero compartirles a ustedes mi historia subjetiva, que para cada uno de ustedes puede ser algo personal, pero para mí fue esto. Empecé a sentir cómo el lugar me empezaba a jalar y a mover, y lentamente empezaba como a desarmarme, a deshilarme, voy a decirlo de esta manera, ¿ya? Y me he empezado a mover por esos distintos niveles que menciona Jorge, estos distintos escalones, como si fueran canales donde la energía está fluyendo. O sea, mi cuerpo físico se iba moviendo a una velocidad, pero mi ajayu, la energía de mi alma, se iba moviendo a otra velocidad. ¿Sí? Mi yo invisible estaba empezando a vibrar en otro espacio-tiempo. El cuerpo sigue allí, ¿verdad? Pero cuando uno entra a estos espacios, la energía a veces te jala y hace que te empieces a mover o más lento o más rápido a nivel de tu ajayu, vamos a decirlo, de tu energía, de tu espíritu. Entonces, este lugar me ha ido llevando, es realmente impactante porque está trabajado sobre la roca. Este sitio en particular que estamos viendo acá es uno de los sitios de los más bonitos que hay alrededor de todo el lago Titicaca, y me ha ido llevando hasta llegar a sus mesas. Y cuando he llegado a sus mesas ha sido realmente bien profunda la sensación que he tenido de cómo desde allí, desde ese centro, desde esas distintas mesas, mi energía empezaba a hilarse y a tejerse con las distintas montañas que había en la cercanía, con la energía del lago, la energía del sol, la energía de los astros que estaba mencionando Jorge, y luego como esa energía que salía, volvía, y me conectaba con algo mucho más grande, mucho más universal, más global. Ha sido una experiencia bien, bien profunda y un gran canal de energía, porque todos estos son como canales por los cuales, como si fueran venas de energía, está todo fluyendo cuando uno se abre, y de repente siento en mi cabecita algo que me estaba caminando, varias cositas, ¿no? Y me doy vuelta y estaba apoyado sobre una telaraña gigante y estaban todas las arañitas tejedoras, esto estaba sintiendo todo el tejido, todas las arañitas tejedoras allí trabajando, con lo que uno podría haberse asustado o impresionado un poco, pero en realidad no, en ese momento conectado era otro nivel de energía. Y ya he bajado muy renovado, y este sitio ha sido la llave, porque era el primer día en el viaje, este sitio ha sido la llave para abrir los pasos conscientes de ese viaje, que yo ni me imaginaba que iba a producir un efecto tan bonito en mi camino, el estar en estos sitios contigo, Jorge, con el grupo que hemos ido. Esta ha sido la llave inicial que he hecho. Mira, Franz, tú has llegado aquí con todos, toda tu cosa acumulada de pandemia, y ahora te vamos a deshilar esto y vamos a abrir los canales de conexión que realmente corresponden. Y en los días subsiguientes a eso, todo ha ido como muy armónicamente, se ha ido construyendo el camino a ese viaje. Por eso el trabajo que hace Jorge, el trabajo que hemos hecho también con Yandy en distintos sitios de Cusco, o sea, es un trabajo de conexión sincera, de entrar a estos espacios
y entregar la energía, ofrendar, como decía Jorge, la energía para poder entrar en ese entendimiento más profundo de qué es eso invisible que está más allá de la palabra. Así que este es este sitio, Waikileai. Ya. Sí, es maravilloso y obviamente de lo que se trata precisamente es de entender que somos los tejedores y somos el tejido. Y cuando las arañitas las veían ahí, ellas también te veían y te veían como un gran tejedor, porque finalmente todos somos tejedores. Y la gran enseñanza de las arañitas es de que no necesitamos más nada, sino de adentro, sacar todo lo que se requiere para tejer y estar conscientes en qué tejido estamos, ¿verdad? O cómo estamos atrapados en un tejido o estamos viajando a través de un tejido, porque cuando hablamos de los animales de poder, en este caso de la araña, hay muchos aspectos, muchas facetas de la araña. Pero bueno, lo has descrito perfectamente, no hay nada como vivenciar. Obviamente, describir con palabras no es fácil, pero sin embargo, nuestro propósito siempre es aproximarnos, ¿verdad? Y aproximar el alma, porque es a través de ella que nosotros estamos vivenciando. Así es, mi amigo, así es. Tenemos varias imágenes interesantes para ir compartiendo y dándole un sustento visual a esto que estamos predicando. ¿Qué es esto, Jorge? ¿Qué cosa Bueno, más? son llamados subcacollos en Aymara, guaruguarus en quechua, se llaman camellones en español, y algunos amigos que estudian el tema de tecnologías ancestrales le pueden llamar las tierras elevadas. Obviamente la tradición local nos dice que son waruarus o estos círculos para la agricultura. Como ya mencionábamos, de que casi todas las estructuras que se construían en épocas precoloniales tenían múltiples funciones. Obviamente estas han sido reconstruidas más o menos hace 30, 35 años, más o menos cuando hubieron grandes heladas, grandes inundaciones, vinieron algunas ONGs para apoyar a cómo paliar un poco estos desfases en la economía, estos problemas que generan las inundaciones o las sequías. Por ejemplo, una de las grandes recomendaciones que vinieron de Japón es que la organización, una organización sin fines de lucro de Japón vino y quiso ayudar a los campesinos para ver cómo prevenir los problemas de las inundaciones. Al final de todo se fueron dejando una solución. Y la solución era reconstruir los guaruaros, reconstruir los sucacoyos, ¿no? Bueno, y es que, bueno, han pasado pues cientos de años, miles de años, podemos decir, para que las respuestas vienen de nuestros ancestros. Entonces, aquí tenemos un tema muy interesante. Si bien es cierto, podemos estar de acuerdo que esto sirve para la agricultura, ya que en los canales se acumula el agua en época de lluvia y de esta manera calienta el medio ambiente. Es decir, con los rayos solares durante el día, el agua absorbe ese calor y en la noche atempera el medio ambiente. Entonces, los cultivos no se congelan. Algo vital, porque uno de los mayores problemas es de que viene una helada y acaba con la producción agrícola. Entonces esto sirve de maravilla. El otro aspecto es que dentro del agua crece algas, crece diferente tipo de plantitas acuáticas y todo insecto, algo que muere, que cae, se va al fondo. Y entonces toda esa parte del fondo en la época seca se obtiene para fertilizar la tierra. Es decir, tenemos fertilizante, buena temperatura y agua. Entonces se garantiza la producción agrícola.
Por ejemplo, en este caso podemos ver, está reconstruido, pero no está reconstruido todos los círculos perfectamente. Esto que vemos acá quiere decir de que hubieron, estos círculos continuaban, ¿no es cierto? Hasta 9, en algún caso hemos contado hasta 11 círculos. Entonces es un gran misterio, pues, ¿no? Para mucha gente, estos círculos vamos a encontrarlos como, como un símbolo de una iconografía aún no descifrada. Sin embargo, si nosotros comenzamos a observar desde lo que significa el círculo, los rayos solares, las direcciones, aquí vamos a encontrar todo un complejo sistema de geometría sagrada. Comenzando nomás con el círculo, que es el muyo. El muyo es incluso uno de los nombres de la divinidad. ¿Ok? Acordémonos, Taxemuyo Huiracochán. El gran Illatixi Huiracochán se mueve en esa dimensión del círculo que su ley es eterno. Es decir, no tiene principio ni fin. Y todos los círculos en todas las estructuras precoloniales, en todas las ciudades, los parques arqueológicos, siempre se van a mencionar como los lugares sagrados, ¿cierto? Siempre van a decir templo del sol, templo de la luna, templo de las estrellas. Pero ya decíamos que muchos de ellos también son lugares de anclaje, que es un tema que no se ha tocado mucho desde la perspectiva de los arqueólogos. Seguramente muchos, porque hay muchos arqueólogos nuevos que están naciendo con una vibra más andina, me refiero a que les nace esa profundidad de la sabiduría ancestral, vamos encontrando que de pronto son lugares portales. Todos los círculos como un lugar de magia, un lugar de crear el espacio sagrado. Y si repetimos ello, vamos a hablar de muchos otros planos y muchos aspectos. Si nosotros nomás caminamos un círculo con un objetivo concreto o enfocado en un cuerpo determinado, vamos a poder tener una experiencia, sí, sucesivamente cada experiencia. Hacíamos, por ejemplo, nosotros la armonización de las 7 relaciones y una relación en cada círculo, maravilloso, para poder llegar al centro mismo. Había otra que mostraste que tenía varios círculos. O trabajar las cualidades de la luz en cada círculo. Pero hace poco tuvimos la presencia de unos amigos psíquicos y canalizaron una serie de energías y efectivamente lo conectaron. Me dijeron, ¿sabes qué? Yo normalmente uso unos cuarzos como antena. Me dice, pero aquí siento que yo soy la antena y puedo canalizar. Y bueno, les hice algunas preguntas y ellos obviamente relacionaban este sitio con mensajes cósmicos, incluso intergalácticos. Bueno, hay un tema mucho más grande detrás de todo ello, porque uno de estos círculos llevamos hace ya más de 2 años, a otros amigos que vinieron de Canadá, que eran también psíquicos, que pudieron canalizar mensajes muy interesantes que nunca ellos habían escuchado, pero tampoco conocían el sitio. Y entonces hay unas sorpresas increíbles. Entonces, cuando lo mencionamos, que son especies de crop circles, había una gran pregunta que mis amigos se hacían. ¿Esto fue construido por los incas, por los pre-incas, o fue dirigido también esto por extraterrestres? Es decir, se puede prestar a una serie de conjeturas. Obviamente,
Eso está en función al nivel de entendimiento que tenemos respecto a esa conexión interestelar. Obviamente tenemos muchos amigos que no les gusta escuchar mucho el tema de extraterrestres y Claro, UFOs y toda pero la más historia. allá de... Sí, disculpa Jorge que te interrumpa para complementar. Más allá de la terminología que utilicemos o no, la idea en estos espacios es que hechos por el hombre en conexión con la energía del cosmos, que es la energía de las estrellas también, que es la energía del sol, de lo que hay dentro y lo que hay fuera de la Tierra. O sea, y que son espacios donde la propia energía también, como decíamos en el anterior, que estábamos mostrando el sitio anterior, la forma en la que está hecha la geometría de este espacio hace que abra la geometría de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia percepción, el aire, el sol, el sitio. Entonces, todo eso es absorbido cuando uno ve las tradiciones locales y cómo trabajan o cómo veneran la tierra las tradiciones locales, es otro lenguaje que explica la misma cosa. Entonces, quizás sí, a uno le gusta más la corriente del extraterrestre y a nosotros nos gusta más la corriente de la tradición de los Andes. Acá lo importante es cómo tú te conectas con la energía del cosmos en el sitio que estás, en el que estás. Porque tú puedes tener la teoría que quieras, pero si no te conectas, hermano, ¿para qué te sirve, no? Entonces estos amigos que tú estás mencionando, que eran gente conectada, gente abierta, llegaban a estos espacios y percibían más. O sea, mira, ya no necesito esta herramienta. El espacio que está construido de esta manera es la herramienta que hace que se abra mi capacidad de percepción, ¿no? Por ahí, para mí, humildemente va la cosa por ese lado, hermano. Claro, lo tienes claro. Es más, bueno, lo que hoy en día se conoce, ¿verdad? Es que somos un microcosmos, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir esos cuatro elementos en nuestro propio cuerpo, en cada una de las cuatro direcciones, trabajar con los animales de poder en esas direcciones, es decir, te da pues unas posibilidades increíbles de poder hacer magia, sanación, expansión, transmitir, ¿verdad? Entonces, es realmente lugares de poder. Entonces ya no está solamente el aspecto agrícola. Es el mismo caso que se tiene de Moray, ¿no es cierto? Oh, los amigos arqueólogos nos dicen que estos son lugares para experimentos agrícolas, ¿no? Pero sin embargo podemos de igual manera ver una serie de aspectos y usos cuando se nos permitía ingresar a los templos. Hemos sido partícipes de un sinnúmero de ceremonias, incluso en la noche. Es fantástico. En todo caso, estos lugares del altiplano realmente nos van enseñando que hay muchos aspectos que aún no observamos en construcciones que se encuentran fuera del Cusco. Por ejemplo, cuando comenzamos ya a hablar de otros planos de manifestación, cuando hablamos de los diferentes cuerpos, los diferentes elementos, las diferentes direcciones, cuando hablamos de los ajayus, cuando comenzamos a utilizar nuestra propia energía en conjunción con la energía del lugar, simplemente te redescubres como un ser de poder. Entonces, tú ya no eres solamente uno más que vive o sobrevive, sino eres una contribución a la vida. Y ese es el objetivo. Venir a estos lugares, venir a la cuna de los hijos del sol a renacer. Y del renacer nace este nuevo día, este nuevo Pachacuti, este nuevo Huilcaco. Qué precioso, Jorge, ¿eh? Cuánta sabiduría. Claro, estos espacios como lugares de siembra, de cosecha, como sitios donde se regula la temperatura también, que trabajan guardando en el agua la energía del sol. Fíjate qué metáfora tan bonita y tan grande a lo que nosotros que somos un cuerpo de agua,
Claro. alimentamos el sol. O sea, cuando uno llega a estos espacios, la conexión se hace evidente por dónde va la cosa, ¿no? Y lo que Claro, uno... y puedes llegar mucho más allá. Es decir, por ejemplo, de lo que estamos hablando con esto, en ese específico punto, es una de las cualidades de la luz. ¿Ok? ¿Cuál es el calor? El hijo del sol es caluroso. ¿Ok? Entonces, para ser tú caluroso necesitas tener mucho sol, ¿no es cierto? Tienes que estar conectado con el Padre Sol. Pero ¿cómo te das cuenta si eres caluroso o eres frío? Te das cuenta, obviamente, con el afecto. Normalmente queremos ver el afecto de afuera, pero el afecto interno, porque es seguro que el afecto con los demás está en proporción al afecto que tú tienes a ti mismo, que te tienes a ti mismo. Pero hay algo muy importante de cómo lo puedes observar, porque en la mente te miente muchas veces, pero pues por supuesto positivo, eres afectuoso y todo lo demás, solo que no se te facilita demostrarlo con, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo. En estos espacios de poder, nosotros tranquilamente podemos observarnos con mayor sutileza. Si utilizamos palabras cálidas con nosotros mismos o palabras frías. Hay una tendencia a usar palabras frías, ¿no? Entonces, cuando más observamos las palabras que usamos con nosotros mismos, porque sabes que con quien tenemos la más larga conversación es con uno mismo. Y por lo general repetitivas conversaciones, ¿no? Y estamos una y otra vez afirmando lo que no somos, por lo general, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver cuán poderoso es la cualidad del afecto, del calor, ¿no? Pero mira, has tomado un ejemplo sencillito, las estructuras, cómo danzan la Madre Tierra y el Padre Sol, ¿no? ¿Cómo puedes tú fertilizar? ¿Ok? Entonces, son varios aspectos. La sabiduría no es una cuestión del ser humano. La sabiduría está en toda la vida. Es más, es una sola sabiduría. El tema está en sacudirse de los bloqueos que nos hemos construido hacia nosotros mismos, y para que nosotros nos sacudamos, obviamente se trata de liberar esas energías pesadas, esas historias no clarificadas, y realmente hacer evaporar ese agua estancada. Entonces, las posibilidades que tenemos, ¿no?, con estos espacios de poder son infinitos. Jorge, sabes que a mí lo que me gusta de ti es que, además de cómo explicas las cosas y cómo nos das este contexto, el hecho de que tú hayas nacido en el lago y eres una persona que yo siento que lo que tú te has ido proponiendo en la vida, se ha ido cumpliendo. O sea, tú lo has ido construyendo con tu trabajo, tu presencia, tu conexión, pero se ha ido cumpliendo. O sea, todo lo que tú estás hablando ahora, yo lo sé porque ya te conozco mejor también, quizás hay otras personas que te conocen aquí, pero todo lo que tú te has ido proponiendo desde un libro, porque Jorge escribe libros, también los pueden buscar en internet, sus libros, a los grupos que has ido dirigiendo, guiando de gente en el lago o en Cusco, o los viajes que te has propuesto, o las cosas que has ido construyendo, tu familia, todo eso, todo lo que te has ido proponiendo lo has ido logrando desde un origen que vale recalcar que ha sido un origen allí a la vera del lago, donde la vida te ha regalado el sol y el agua, pero el mundo te lo has ido abriendo tú también, los caminos del mundo. Entonces, si me permites, sí, si me permites, me gustaría preguntarte cómo ha sido ese origen de chiquito, dónde has nacido, ir un poco hacia ese lado para entender también cómo es que llegamos al Jorge del presente. ¿Cómo ha sido tu vida creciendo al lado del lago Titicaca? ¿Tu familia ha sido de qué pueblo, de qué comunidad? ¿Cómo has recibido tú las tradiciones también? Lo que puedas compartirnos de eso te lo voy a agradecer también.
Con mucho gusto. Sí, yo creo que en realidad yo estoy muy agradecido con la vida, lograr aprender ser del linaje de los Kapakuna. ¿Qué es un Kapakuna? Decíamos, un ser de poder. ¿Cómo es eso? Pero Kapakuna también es a la persona que es rica. Yo soy rico. No me avergüenzo decirlo, digo a unos amigos. Hay un amigo me dice, ¿sabes qué? Te cóbrame barato nomás. Me dice, ¿sabes quién no soy rico? Yo le digo, no se preocupe, yo soy rico. No se trata del dinero que tú me traes, le decía, sino que me das la oportunidad de estar en servicio. Y estar en servicio es lo que te da el poder. Ese capac, ese reconocer en ti que todas las fuerzas. Y esto nace, ¿dónde? En el lago Titicaca. Para mí, en mi experiencia personal, yo nací en torno al lago Titicaca, en un pueblo llamado Huancané, ¿no? Está hacia en la zona, pasando Juliaca, Taraco, hay unas estructuras maravillosas de construcciones de vivienda preinca muy interesantes. Toda esa zona ha sido también Pucara, ¿no? Relacionado con Tiwanaku. Hay monolitos muy interesantes en esa zona. Mi padre era profesor. Mi madre es de una comunidad aymara de la zona de Guarijuyo, ¿no? Que es en las zonas altoandinas. ¿Te imaginas? El lago Titicaca no es alto. Lo más alto andino estaba pues en la casa de mis abuelos, ¿no? Donde fui a pastar ganado en alguna oportunidad. No sé si te comenté a ti esta pequeña historia de que mi abuelo me invitó, pues, ¿no? Cuando era todavía niño, unos 9, 10 años, ¿no? Dice, tus próximas vacaciones, si quieres, puedes venir. Bueno, dije, me parece bien. Y yo fui, pues, si me vas a ayudar, y yo, pues, dispuesto a ayudar, muy bien. Y entonces, ahí me llevé un par de libros para leer, ¿no? Y de pronto me dice, ¿sabes qué? Quiero que lleves, te vas a pastar las alpacas y las llamas. Pues, ¿no? Y nos fuimos a las partes altas, fue con las alpacas, las llamas, y cantidad de espacio maravilloso. Ahí la chirigua, la paja brava que silba, es espectacular, ¿no? Todo el paisaje de las montañas por toda la zona. Y bueno, al mediodía comía el fiambre que me habían preparado, porque la principal alimentación es el desayuno, ¿verdad? Y lo que se puede empacar se lleva para el día y en la tarde, antes de la puesta del sol, se retorna. Y yo creía que la parte más difícil era juntar nuevamente a todas las alpacas y llamas. Pero finalmente, después de varios días, me di cuenta que en realidad eso las alpacas y las llamas lo hacen por su cuenta, automáticamente. Es más, las alpacas, sobre todo los camélidos, tienen la costumbre de tener un solo sitio donde dormir y se acuestan siempre mirando a la misma dirección. Ese era un aspecto que me llamó poderosamente la atención y yo le estaba preguntando a mi abuelo bastantes, bastantes curiosidades en relación a lo que tenían como objetos de poder, ¿no? El uso de algunas piedras, tenía en su mesa algunas piedras conectadas con el rayo, por ejemplo, ¿no? Eso se usa en casi todos los Andes, ¿verdad? Eh, Ahí fue un despertar interesante. Mi madre, decíamos en muchos de nuestras conversaciones, de que ella ha sido curandera, trabajaba con los niños, una mujer realmente poderosa. Con poderosa me refiero a muy sabia, ¿no? Que de un gran corazón y todo lo veía de una manera increíble. Y siempre me decía, mira, no te preocupes si no entiendes. Porque tú sabes, cuando uno está en la adolescencia, comienza a decir, no, esto es descartar las cosas. Pero lo que ella quería es que no lo descartes, simplemente déjalo para más tarde, porque más tarde lo revises, como quien dice, ¿no? Y entonces, mi madre me enseña sin que yo sea apreciativo en su enseñanza. Es decir, yo no quería ser esotérico, místico, chamán, nada de todo lo que esté relacionado con lo metafísico, con lo esotérico, con lo espiritual. Yo quería ser 100%
racional, digamos, moderno y todo aquello que hasta cierto punto un joven pues aspira, ¿no? De llegar a la ciudad. Pero poco a poco fui entendiendo, porque desde los 11 años comienzo a trabajar, como estar en servicio, podemos decir, porque en realidad en el idioma puquina, aymara, quechua, no existe la palabra trabajo, ¿cierto? Existe el yanjai, sí, que es tu contribución, ¿no es cierto? ¿Cómo le das una mano a la madre tierra, a los árboles, a los espíritus? Bueno, entonces, teníamos siempre, desde niño, mi madre me llevaba en los viajes, que llevábamos maíz de zonas bajas y comprábamos huevos, queso, carnes para la familia, pero también para vender, ¿no? Y entonces mis hermanos me decían, oye, nuestra madre te enseñó a ti a hacer negocio. Sí, probablemente, ¿no? Porque en realidad lo que más aprende uno es de niño, porque yo no estudié realmente, ¿qué te digo? Economía, empresas, ese tipo de cosas, porque si hubiera estudiado, probablemente no hubiera hecho todo lo que he hecho, ¿no? Porque era mucha información para la mente, y como la mente alguna vez decimos es un tanto negativa, yo no creo que logre hacerlo. Pero sin embargo, sí pude estudiar algo maravilloso, ¿no? Lo que podríamos decir las leyes cósmicas, lo que podríamos decir las fuerzas, estas luces, ¿no? De todas las direcciones, que a las finales te permiten redescubrirte como un ser de poder. Es decir, el poder que tú eres, tú puedes materializar en esta vida lo que tú desees, sin ningún límite. Casi siempre el límite es la mente, ¿no es cierto? Que dice, no creo. Pero obviamente cuando borras esa barrera, cuando borras ese límite que nace del miedo, lo encuentras y estás convencido absolutamente que la Pachamama, la amada Pachamama, que la divinidad está de tu lado, si queremos ponerle una sola palabra, ¿verdad? Y que todo lo podemos realizar. Pero últimamente solo te queda un solo deseo, solo ser feliz. Porque no se trata tampoco de lograr cosas, estatus o reconocimientos. De lo que se trata realmente es de ser feliz y traer felicidad. Aló, Jorge, ¿me escuchas? Creo que se ha cortado tu conexión. A ver si me pueden confirmar que se me escucha a mí en este momento en el chat. Ah, ya. Entonces esperamos la reconexión de Jorge también. Les muestro algunas fotitos también, voy compartiendo aquí en este espacio algunas de las fotos. Para mí, sinceramente, Jorge es cada maestro del camino andino tiene sus cualidades, o cada maestra tiene sus cualidades, sus aportes. Es maravilloso ir encontrando todos estos maestros en el camino que nos llenan realmente y nos van complementando. Esa es la idea. Algo que me gusta mucho del camino andino es que, no todos, pero muchos de los maestros no se van a poner en una situación de superioridad evidente. Por más que sepan, por más que tengan, por más que manejen, cuando están trabajando contigo o cuando te están enseñando, se ponen a tu nivel y te muestran a través de la acción. No solo a través de las palabras, sino a través de la acción. Y Jorge es bueno con la palabra, pero también es muy bueno con la acción y con el trabajo. Y es una persona que realmente ha ido logrando muchas cosas en su vida y que transmite sabiduría del lago Titicaca, de Cusco, de la cultura andina, en muchos lugares del mundo, en muchos círculos donde hubiera sido impensado que alguien de orígenes quizás humildes o del lago
pudiera estar enseñando en estos momentos, y él lo hace. Él realmente ha abierto esas puertas por esa calidad que tiene de esa apertura. Así que eso es algo muy positivo que valoro bastante en él. O sea, sus palabras están apoyadas en su experiencia también. Voy a compartirles alguna imagen de los sitios. Creo que aquí había algunos comentarios también interesantes. A ver, por ahí Evi decía, en estos lugares como estructuras dan la energía una capacidad de movimiento y se van dando oportunidades diversas. Así en la agricultura, así en las emociones, toda energía cobra poder en estos lugares. Así es, hermana. O sea, hay que ser honestos y sinceros. O sea, no es que uno va a llegar al sitio y por sí, por obra de magia, ya van a estar apareciendo luces y pasando cosas mágicas. Hay mucha gente que acude a estos sitios en búsqueda del fenómeno, ¿no? O sea, quiero presenciar el fenómeno, o con mis ojos, o vivenciarlo, sentir o escucharlo. Y es algo que tenemos como seres humanos, esta curiosidad, y es bonito también. Pero en realidad los sitios, desde mi experiencia, si están diseñados para algo, es para conectarte con lo que ya es, o recordar esa conexión con los distintos elementos que ya son, cómo esos elementos viven dentro tuyo también. Entonces poder llegar a esos espacios no tiene que ver solo con el fenómeno, sino también con qué nivel de sinceridad uno se está entregando. Si uno está llegando a ese espacio muy cargado, lo que puede suceder con muchos de los que vivimos en la ciudad, que llevamos con nuestras cargas, cómo ese espacio se encarga de mover esas cargas, de ayudarnos a alivianarnos, y qué es lo que abre posteriormente. Y cómo eso que abre lo podemos traer a los ambientes de nuestra familia, de nuestra ciudad. O sea, el visitar el espacio tiene que tener un sentido en la línea de nuestra vida, de nuestra comunidad. En el Ando, ustedes saben, si yo aprendo algo o si vivencio algo, lo voy a compartir. Si yo me lo quedo para mí solo, es una energía estéril que no encuentra su curso. Y si yo esterilizo la energía, no la comparto, la cierro en mí, eso no va a permitir que otra energía se abra hacia mí conscientemente. Entonces, tanto sea el contacto con la sabiduría de los Andes como la visita a estos sitios sagrados, tiene que tener ese nivel de profundidad, ¿no? Y lo bonito del lago Titicaca, como lo bonito del Cusco, como tantas partes del Perú, es que abundan estos sitios donde uno puede ir entretejiéndose con la energía del lugar y conectando uno con otro. En uno vivencio la energía del agua, en el otro vivencio la energía del sol, en el otro quizás la energía del agua que viene de dentro de la tierra, ¿sí? En el otro la energía del rayo, y así, uno va encontrando esos espacios y esas energías se van también despertando dentro de uno. Entonces después cuando uno necesita de la energía del rayo para cortar con fuerza algo, o iluminar con fuerza algo, o darse energía de repente con fuerza, sabe calibrar esa energía sin que esa energía lo destruya a uno, lo perjudique. Lo mismo con la energía del sol. Hay un equilibrio en cómo uno entra en contacto con los elementos, pero desde mi perspectiva y mi experiencia, esto era lo que hacían los ancestros, explicado de forma simple. Ahí está Jorge. Disculpa, Jorge, pensé que no estabas conectado. Dame un segundito, ahí te activo. Ahora sí. Disculpa, hermano. Ah, no, pues qué ocurrencia. Te Bueno, estábamos escuchando atentamente, te estábamos escuchando. ¿Qué ha bueno, pasado? estuvimos un poco comentando cómo es que en la vida nos permite una serie de experiencias para llegar hacia ti mismo. Lo que de pronto pareciera de que no es precisamente lo mejor, como por ejemplo no tener en un momento los recursos necesarios como para poder tener una vida muy confortable, ¿no es cierto? Vivir, digamos, muchos hermanos con solo de un profesor en ninguna parte del mundo es muy fácil la vida, ¿verdad? Es que una familia con 10 hermanos, mi madre ha tenido que ser una artista, una maga, una persona que ha tenido que materializar con, con magia el bienestar para toda la familia. Entonces, poder encontrar
que todas las experiencias nos han conducido a reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra esencia. En realidad, las experiencias en sí, uno no los toma tan en serio en su momento, pero solo uno más tarde se va dando cuenta que es parte del camino, porque lo que he venido haciendo desde los 11 años, llevando a los turistas desde las estaciones de buses o de trenes, ayudándoles con las maletas para llegar a sus hoteles y todo ello, el trabajo de trasladista, de guía y todo ello para mí era de pronto algo muy temporal, ¿no es cierto? Hasta que pueda construir una carrera. De pronto ya había estado en la misma carrera y había estado en el camino de ese encuentro conmigo mismo. Obviamente todos los días seguimos aprendiendo, todos los días, como tú bien dices, mientras más compartimos, más nos adherimos a esa expansión de conciencia. Vivir en los Andes es en realidad vivir en los lugares sagrados, porque siempre fueron considerados sagrados. Hoy en día, obviamente, en las grandes ciudades nos olvidamos, pero cuando nosotros comenzamos a enraizar esa energía, estemos donde estemos, esa conexión no se pierde. Por eso es que cuando hemos estado en un lugar de poder, nos hemos conectado con ella, no se borra, no se desliga esa conexión. Entonces todos tenemos esa oportunidad de tener aliados, de incrementar nuestro poder, contando con estos aliados, apus, madres, ñustas o como les llamemos a las diferentes entidades de luz que están al servicio de la vida, al servicio de la luz. Voy a compartir algunas otras imágenes, Jorge. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, cómo no. Dame un segundito. Ahí se ve bien Bueno, azul. Sí. sí, en toda el área circunlacustre vamos a encontrar altares, portales. Este, por ejemplo, es el famoso Wilcauta, que en una época, cuando recién se introdujo esta presencia en el calendario o en el itinerario de visitas del peregrino, se comenzó a usar el nombre de Aramumuru. En realidad ha sido una confusión, no tanto una confusión, sino sin querer, digamos, un periodista le puso este nombre, vino a tener una experiencia en el lago Titicaca y me pidió una entrevista, le di una entrevista. Y entonces él me dice, ¿sabes? Quisiera preguntarte sobre la puerta, tus experiencias. Y entonces le digo, sí, una de mis experiencias, me preguntó específicamente diferentes tipos de experiencias. Una de ellas era que vi como que alguien pasaba a través de la puerta. Entonces, y me dice, ¿quién crees que era el que pasaba o pasaría según tu experiencia? Porque esa experiencia era muy, muy vívida, es decir, es como si tú estuvieras caminando en la calle y ves que alguien dio la vuelta. Sí, lo he visto, alguien dio la vuelta. Igualito, alguien pasó por la puerta. Era muy fresco y entonces me dice, ¿quién crees que haya sido? Bueno, digo, hay una leyenda que dice que Aramumuru retornó a casa después de dejar el disco solar en torno al lago Titicaca. Y no conozco otra puerta. Se dice que es un portal interdimensional en torno al lago Titicaca. Bueno, no me dijo nada él, simplemente tomó sus notas, grabó la entrevista. Y cuando publicó el artículo, lo publicó
en 6 o 7 páginas, ¿no? En esta revista Año Cero, ¿no? Con el título de El descubrimiento de la misteriosa puerta de Aramumur. En realidad uno no descubre nada porque la puerta está ahí, ¿verdad? En realidad lo que hemos hecho de alguna manera a través de ese artículo, de esa entrevista y el libro Despertar Andino que publicamos en Estados Unidos, es que los amigos de Alienígenas Ancestrales, Ancient Aliens, el History Channel, se interesaron, me llamaron y los trajimos para que hagamos un documental. Desde entonces se comienza a conocer acerca de la puerta, pero ya no con la puerta de Arabumuro ni Wilcauta, sino con la de Ajayumarca. Tú pusiste una foto con una serie de formas, ¿no es cierto? Y es que toda esta zona en particular es como una isla con este tipo de piedra sedimentaria, eso. Y hay diferentes tipos de formaciones naturales y muchos de ellos, algunos yatiris, algunos chamanes, curanderos, lo relacionan como el anclaje de algunos ajayus, ¿no? Hay el ajayu de la familia, hay otro ajayu de la lluvia, de la fertilidad, de diferentes aspectos, ¿no? Todo tiene su ajayo, son puntos donde se anclan esos ajayos. Entonces le digo, este es una especie de Marcahuasi, ¿no? Porque ellos conocen algo de Marcahuasi, un sitio también mágico aquí cerca de Lima, ¿no? Entonces, este lugar podríamos llamarlo como Ajayumarca, le digo, ¿no? Y ellos tomaron nota de eso y David Childress agarra y dice, ah, claro, el portal de los dioses, porque Wilca Uta, Wilca es divino, ¿no? Sagrado. Uta, la casa de los dioses. Esta es la casa de los dioses, como Eric von Däniken hablaba del el oro de los dioses, que dijo el portal de los dioses, ¿no? Y entonces, en vez de usar Wilca Uta, que le decía que es el lugar sagrado, el lugar del sol, de la luz, ¿no? Él utiliza como el portal de los dioses, pero Ajayumarca. Y esa es la palabra que estaba usando para describir la ciudad de los espíritus. Bueno, de confusión en confusión, Aramumuru y Ajayumarca no son en realidad nombres originales. El nombre original es Wilcauta, donde nosotros vamos a conectar con nuestro propio Wilcauta, que es precisamente nuestro corazón. Así es, Jorge. No sé si intencionalmente, pero te vemos sin cámara en este momento. O sea, desconectado tu cámara. Sí, ya. Ahora ya estás Okay. en el lago, ya de vuelta. Está bien. Qué importante esta sabiduría de este sitio. También se ha hecho muy conocido, mucha gente quiere llegar al lago Titicaca por cómo se ha abierto este mismo sitio. Qué bonito que hayas sido tú uno de los que, o el que empezó a difundirlo y después más personas lo tomaron también, empezaron a transmitirlo. Y cómo eso tiene repercusión, por cuánta gente llega a ese sitio, no necesariamente a través tuyo, pero porque en algún momento tú sembraste una semilla de ese lugar. Y eso me gustaría si podemos hablar un poquito ahora de lo que es la semilla desde la concepción del lago, de los quechuas, de los aymaras, o desde tu experiencia, porque vamos a estar realizando un viaje del 29 de noviembre al 5 de diciembre junto a Jorge, por el lago Titicaca, por muchos de estos sitios de los que estamos hablando, algunos de los cuales están apareciendo en las fotos. Y este viaje que vamos a realizar con la intención de todo lo que les estamos transmitiendo en este encuentro, se llama Wilcamuju, que Wilca, esto ya lo has descrito, lo has explicado, y Muju en quechua significa semilla. Entonces, ¿qué es la semilla para ti, Jorge? ¿Qué es el trabajo con la semilla y cómo puede ayudarnos el lago a trabajar con la semilla? Bueno, la semilla es fundamental, de que es fundamental el portal que nos permite conectarnos con la Madre Tierra y el Padre Sol. Porque la semilla no es nada sin la Madre Tierra y sin el Padre Sol. Y nuestro destino es florecer. Nosotros
tenemos muchos dones, tenemos una capacidad inconmensurable de poder aportar con belleza, de poder aportar con dulzura, con néctar en esta vida. Pero para ello necesitamos estar conscientes qué tipo de semilla somos. Para ello necesitamos estar conscientes de la importancia de la Madre Tierra. Comenzando con humildad, agradecer, agradeciendo. Agradecer a la Madre Tierra es un paso fundamental para poder caminar, para poder enraizar. Porque si nosotros no agradecemos, no estamos sintiendo que somos bendecidos por la Madre Tierra. No estamos siendo conscientes de que ella nos está proveyendo todo lo que necesitamos en el cuerpo físico. Estamos dándonos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, conocer el tipo de semilla que somos en esta realidad. Pero en estos tiempos, cuando ya ha transcurrido bastantes efectos de la pandemia y otro tipo de situaciones, otro tipo de pachacutis personales, porque casi todos quienes nos encontramos en el camino hemos experimentado diferentes tipos de energías. Algunos estamos en proceso de búsqueda, pero muchos seguimos simplemente el proceso de seguir encontrando, de seguir floreciendo. Hemos encontrado lo que teníamos que encontrar, está dentro. Y estando claro en ello, seguimos viendo que esa semilla interior es fundamental, porque hay una magia. ¿Conoces la magia de la semilla del guairuro? Estos guairuros se pueden multiplicar solos, incluso, ¿no? O sea, normalmente crecen dentro de la tierra, pero mi madre me mostró. Puso una hembra y otro macho y se produjeron muchos guairuritos pequeños. Al cabo de un año más pude verlos, como decíamos de niños, con mis propios ojos. Y entonces, encontrar los guairuros, encontrar las semillas interiores en esta cuna de los hijos del sol, es una misión muy tierna, muy dulce, donde sentimos realmente que estamos bendecidos, somos bendecidos, que la Madre nos escucha permanentemente y la asistencia de todas las madres nos encuentra donde estemos. Y estamos en uno de los lugares más importantes en todo el mundo andino, probablemente el lugar más sagrado para todas las culturas hijos del sol. Entonces, la semilla es también la que tenemos que seguir observando cómo está para este nuevo ciclo. ¿Qué tipo de semillas estamos dejando? Que queremos que se florezca. Obviamente, en el eterno ahora, vamos a saber de que cada día que transcurre, podemos ver de que vamos a cosechar algo extraordinario. Nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, todas las generaciones que vienen, están seguramente a la espera de que sean las más hermosas semillas las que nosotros traemos como contribución a este nuevo mundo. Qué bonito esto que dices de los guairuros, ¿ah? Esto no lo había escuchado. Específicamente de los guairuros no, pero en el Andes sí es muy, muy común también hablar de las piedras o de la honra que se le presta a las piedras que se reproducen también entre sí mismas.
y es un concepto muy andino también, cómo se le hace ofrenda a ciertos elementos que tienen la capacidad de ayudar a que se reproduzcan los cultivos, los ganados, las semillas, como decía Jorge. Entonces, esta es la idea también del trabajo, el trabajo espiritual en el Ande. Hay maestros que lo explican de distintas formas, pero una de las metáforas más bonitas es el trabajo con la propia semilla que uno puede realizar también. O sea, que cada uno de nosotros tiene una semilla que perfeccionar y que conectar con las diferentes manifestaciones de la naturaleza, para que lo que se reproduzca sea de esa manera también, de manera abundante para todos. Tú que eres un maestro de la abundancia, Jorge. Muy clave esto del trabajo con la semilla, el trabajo con el sol, y vamos a estar haciendo eso en el lago, vamos a estar recorriendo esos espacios que nos ayudan a conectar con esa verdad interna que existe, con esa semilla que cada uno trae, en grupo, porque siempre en grupo las semillas, uno hace como intercambio de semillas. Allí en Cusco hay un hermano que tiene un proyecto que se llaman los guardianes de las semillas, y gente de toda América, o inclusive de todo el mundo, se van enviando semillas de los diferentes lugares para custodiar y cuidar esas semillas. Y la tierra del Ande es sumamente fértil en eso, así que es un sitio que nos ayuda a trabajar específicamente con lo que cada uno de nosotros trae. Así, por más desvalorizado que esté uno, o por más valorizado o sobrevalorizado que esté uno energéticamente, estos sitios te nivelan, te hacen que encuentres el equilibrio y te ayudan. Y el lago, Jorge, a ver si podemos hablar también un poquito más de la fuerza, de la energía del lago Titicaca, como este lugar que te recibe o te devora, decíamos en algunos de los videos, devora tu energía pesada, decíamos por ahí. ¿Qué poder tiene el lago que nos puede ayudar en este camino, querido Jorge? Bueno, el poder del agua es magnánimo, es decir, en todas las direcciones tenemos presentes, tenemos bendiciones. El lago no es solo lo que vemos con los ojos físicos. El lago es mucho más allá de lo que pensamos. Solo pensar en los templos etéricos que se encuentran allá, ya podemos imaginar la especie de paraíso es este que recibe la irradiación de todos estos seres de luz. La presencia del disco solar en su retiro interior, los templos hundidos en el lago sagrado, que transmiten esa energía a través de esta polaridad femenina del planeta, el lugar de la flama de la madre cósmica, de la gran Pachamama, la flama de la madre, aquí en el lago sagrado. Es decir, hablar de la energía del causa y pacha, la vitalidad del Kamay o del Kamaj, está todo interrelacionado. Y para este tiempo nosotros estamos convencidos de que es aquí donde se va gestando esta nueva frecuencia vibratoria planetaria. Entonces, estar en el lago en realidad nos abre miles de posibilidades de poder dejar que nuestro cuerpo físico, mental, emocional, sea una antena, una esponja también para poder absorber estas energías telúricas, cósmicas, de las madres de los elementos. En realidad, experimentar eso, ese nombre anterior como uña y marca, la ciudad eterna. Y es precisamente aquí donde nosotros vamos a expandir el ser eterno que mora en nosotros. En ceremonias solares, la iniciación con el sol cósmico del Inti nos traerá una práctica profunda para poder seguir estando fuertemente conectado con Illatixi Huiracochán. Excelente, Jorge.
Entonces, invitar a las personas que tengan interés en conocer un poco más del trabajo de Jorge, en leer, poder acercarse a sus libros. Hay bastante material de él en internet, si se busca, se encuentran también varios videos. Nosotros hemos hecho una entrevista contigo el año pasado también, o es que quizás puedo recompartir eso, e invitarlos al viaje que se va a realizar este 29 de noviembre al 5 de diciembre en el lago Titicaca. Vamos a estar con base en Chucuito, allí en el hotel de Jorge. Vamos a estar recorriendo distintos puntos de estos sitios sagrados, también adentrándonos, o sea, en las costas y adentrándonos en el lago también, y trabajando con algunos maestros. En algunos días vamos a trabajar con algunas ofrendas, con yatiris o pacos del lugar, para darle esa fuerza de la tradición del sitio, pero por sobre todo, como yo también apreciaba del trabajo que hemos hecho con Jorge la última vez allí, la capacidad de brindarles herramientas para que ustedes lleguen a los espacios y lleguen a las puertas o las llaves, y una vez que abran esas puertas sean ustedes mismos los que las atraviesen y se conecten con ese misterio, con esa sacralidad, con esa energía, con ese mundo invisible que lleva de nuevo al origen, a la semilla de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Ese es el objetivo que hemos puesto para este viaje: trabajar con la energía Wilca y trabajar con la energía de Muju, en la Madre Sagrada, en la Gran Agua, con el Padre Sol, la Madre Tierra, y eso es lo que vamos a estar haciendo a fin de mes. Ya se está formando un grupo de gente muy especial, muy bonita, que ha recorrido muchos caminos para llegar hasta este encuentro. Y bueno, la información la pueden pedir a info@carpay.org, lo voy a escribir aquí en el chat para que lo tengan: info@carpay.org. Nos pueden contactar por ese medio o por el mismo Facebook, donde hemos publicado estas informaciones. También los amigos pueden seguirnos por allí, y seguir conectando, seguir investigando. Yo tengo la sensación, Jorge, tú me dirás porque vienes trabajando hace tantos años con el lago y con tantas personas, pero yo tengo la sensación de que en los próximos años nuevas olas de personas van a ir llegando cada vez más al lago como un punto de conexión, gente que se ha conectado con Cusco, o que viene a la conexión con Cusco, pero se va a despertar cada vez más el interés por la conexión con este espacio que es el lago Titicaca. Entonces es bonito que podamos estar en el inicio de esa ola también, es mi sensación. Me parece maravilloso. Yo creo que es muy importante complementar, ¿verdad?, esa expansión con su presencia física aquí en el Sagrado Titicaca. Obviamente yo como del lago puedo decir esto es maravilloso, pero cuando estás realmente dice, no solo es maravilloso, es más allá que maravilloso. Entonces los esperamos, Tupananchis Kama, y esperamos de que ese encuentro sea en este plano físico, ¿verdad? Porque Tupananchis Kama también significa hasta que nos volvamos a ver en cualquier realidad. Gracias por todo, Jorge. Gracias por tu tiempo, por tu sabiduría. Gracias a quienes han estado presentes en esta charla. Un gran abrazo solar, como diría Jorge. Un gran abrazo con todos, Urpizoncoy, y nos estamos encontrando para la próxima, desde el canal de Carpay. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Que estés muy bien. Salud.